En el siguiente video les presentaremos cuáles son los grupos étnicos de Honduras, un poco de sus costumbres y tradiciones. Somos el grupo 7 que está conformado por Brittany Galo, Cecia Sánchez, Emily Bustillo y Tiffany Osorio. Los grupos étnicos autóctonos que históricamente poblaron Honduras y que todavía subsisten son los Pech, los Zahuacas, los Lencas, los Tolupanes y los Chortís. Las nuevas entidades étnicas que se conformaron después del siglo XVI son los Misquitos, los Garífunas y Creoles. Todos estos grupos son minoritarios. La base poblacional de Honduras son los Misquitos, mezcla de europeo, indígena y negro. Honduras es un país multiétnico, por consiguiente es un país multicultural. La composición étnica de Honduras es la siguiente: 2% blancos, 3% negros garífunas, 6% indígenas y el 90% de la población es predominante mestiza. Las etnias son parte de la belleza integral de Honduras. Cada etnia tiene su particularidad. Actualmente los pueblos indígenas que viven en nuestro territorio han adoptado muchas de las costumbres de la vida moderna, al igual que ocurrió en los tiempos de la colonia, cuando, por ejemplo, fueron convencidos de creer en un solo Dios. Los indígenas habitan en lugares de difícil acceso, mantienen vivas sus costumbres ancestrales, mientras que la situación de otros es diferente. Se les utiliza con fines particulares en la explotación de la tierra, minería e incluso llevados a las grandes ciudades para trabajar en economía informal. Al igual que en el pasado, estas comunidades se ven afectadas también por el impacto que generan en las diferentes actividades económicas que se realizan en los espacios donde habitan. Por eso, en el siguiente video les explicaremos más detalladamente cuáles son estos grupos étnicos. Iniciamos con los afrocaribeños. Tienen origen africano y que habitan en las islas de la bahía. La mayoría habla creole, que es una mezcla de varios idiomas. En cuanto a los misquitos, este grupo es el resultado de la unión de la población indígena, caribe y africana. Habitan en la región del departamento de Gracias a Dios en nuestro país, Honduras. En su mayoría, la población misquita se dedica a la pesca. Su idioma es el misquito, lengua que combina elementos indígenas, españoles e ingleses. Los garífunas son un grupo de origen africano e indígena. La mayoría habitan en la costa entre Cortés y Colón. Ellos poseen un idioma propio y muchas tradiciones. Arribaron en Honduras en 1797 como consecuencia de la expulsión de esclavos africanos y garífunas de la isla de San Vicente. Los hondureños mestizos son el principal grupo étnico. Su origen se remonta durante la conquista de Honduras a inicios del siglo XVII. Los mestizos de Honduras son en mayoría de ascendencia española y de indígena lenca, maya, tolupán, entre otras etnias. Tenemos a los indígenas, que son las personas que descienden de los pueblos que habitan la región antes de la llegada de los españoles. Los principales grupos indígenas de Honduras son los lencas, tolupanes, pech, tahuacas y los mayas chortís. Cada grupo tiene sus propias características culturales. Sin embargo, la mayoría de estos grupos ya no hablan su lengua materna, ya que han sido obligados a hablar español. A continuación, vamos a conocer un poco más acerca de las costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas. Están los mayas chortís. Este grupo mantiene algunas de sus tradiciones, como es el rito del padrineo, que se trata de que un chamán hace un ritual en una creciente de agua, esperando que caiga la bendición de la lluvia sobre los granos. Por otro lado, está el atoleyo, que es la fiesta que tienen todos para poder compartir comida con otros habitantes y poder dar las gracias. Las costumbres y tradiciones de los garífunas son que conservan tradiciones ligadas a la muerte, en la cual hacen reuniones donde comen y beben lo que prefería el difunto. También tienen el baile conocido como la punta. Está también su música, danzas, cultura en general, que son considerados como patrimonio cultural de la humanidad.
Los lencas son una de las grandes etnias hondureñas descendientes de los mayas y actualmente es el grupo más numeroso de Honduras. Este grupo se ubica en los departamentos de La Paz, Intibucá y Lempira. Asimismo, se encuentra en Santa Bárbara, Comayagua y Francisco Morazán. Antes solían ser distribuidos en distintos grupos por ubicaciones geográficas. Estos eran nombrados como cares, cerquines, pontones y lencas. Los tolupanes. Una de las costumbres es velar a las personas fallecidas en la cocina de la casa y en lugar de utilizar ataúdes para su entierro, los envuelven en la misma manta en la que dormían junto con sus pertenencias. En cuanto a los Peish, a los ancianos y ancianas siguen interpretando las canciones tradicionales en su idioma natal y conservan instrumentos musicales como lo son el tambor, las maracas y las flautas. Localizada en el corazón de América Central, la República de Honduras es rica en historia y cultura proveniente de su gran población indígena, que está dividida en 8 grupos étnicos. Obviamente, antes de la llegada de Colón, ya existía una organización social entre los indígenas hondureños. Por lo tanto, en la medida de las comunidades lograron una unidad étnico-cultural, se inició el proceso de la formación de la nación hondureña. La cultura en Honduras comenzó con la simbiosis de dos elementos enteramente distintos que se encuentran en el momento del descubrimiento colombino, el indio y el español. El choque de estas dos culturas es el punto de partida de la formación de Honduras como pueblo y de su conciencia como ente social, gracias al mestizaje. Gracias por su atención.